Hola, bienvenidos aquí en Profundidad de Campos, un nuevo capítulo para hablar con una senadora que representa una región muy árida. Aquí está la ficha de presentación. Senadora Paulina Núñez Urrutia, representante de la región de Antofagasta, militante de Renovación Nacional, abogada antofagastina de 41 años, tiene experiencia en cargos públicos y la academia. En materia de comisiones, esta temporada forma parte de las instancias de Constitución, además de Mujer y Género, entre otras. Ya estamos listos aquí para conversar con la senadora Paulina Núñez Urrutia de la región nortina de Antofagasta. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy contenta ya de estar de vuelta. Igual se echaba de menos, hay que decirlo, Bueno, después de mi postnatal. aquí estamos con las banderas de toda la región, incluida la región de Antofagasta, y al fondo tenemos la puerta de entrada al Salón de Honor del Congreso con una arquitectura de Félix Maruenda, uno de nuestros valores en esa materia. Oye, digámoslo, Sergio, porque a lo mejor aquí pueden no verlo, pero además estamos con alumnos que están en las tribunas de este salón, porque aquí diariamente vienen personas a conocer el edificio y nuestro Congreso Nacional. Y me gusta mucho que sea así, de puertas abiertas, que podamos seguir desarrollando nuestras actividades, pero que las personas vengan y lo visiten, porque creo que es una forma de acercar además el Parlamento a la ciudadanía. Todo un simbolismo, ¿eh? Sí. Ahora, ¿qué simboliza Matilde para la familia en este momento? Porque yo estuve buscando qué significaba fuerte y valiente en la batalla. Así es. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tiene buenos pulmones o no? Sí, yo la busqué. Uy, Matilde para mí hoy día lo es todo, porque la verdad costó mucho además, yo lo conté públicamente y creo que uno tiene que aprovechar de dar testimonio para que otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo no pierdan la fe o la convicción o la fuerza y también para, ¿por qué no? Y de hecho lo tenemos acá, ir mejorando nuestras normas y lo que hoy día existe en materia de infertilidad. Nosotros a la Matilde la buscamos por más de 5 años con 8 tratamientos, yo tuve un embarazo súper complejo, 14 semanas en cama. Cuando me dieron el alta, Sergio, le dije al doctor, sobrevivimos las dos, porque yo soy súper inquieta, entonces estuve ahí como, no podía casi moverme, y luego ya también el parto fue muy complejo. Entonces, para mí, Matilde es un milagro, es una bendición, y por supuesto hoy día lo es todo, no tengo ninguna duda que para cualquier mamá sus hijos lo son todo, y para cualquier papá también. Pero después de todo lo que costó y lo doloroso, yo creo que el nombre no es casualidad. ¿Trabajo compartido con el padre? Sí, sin ningún cuestionamiento. Hoy día le toca a él, nos dividimos las horas. Los martes y los miércoles que terminamos tarde en el Senado, él llega a cuidarla más temprano. Obviamente tengo una persona que nos está ayudando con 3 días al menos a la semana. Yo tuve un postnatal que lo tuve yo, o sea, cuidé yo a mi hija y eso lo agradezco, lo valoro. Por mientras seguía mi equipo funcionando, yo también me conectaba a algunas cosas, también lo quiero decir, porque cuesta, pero así como me tocó a mí volver, hay muchas mamás que tienen que volver, pero no tienen con quién dejar a sus hijos. Y por eso creo que es válida la discusión del postnatal de un año, como también es válida y necesaria la sala cuna universal. Todavía falta mucho, Sergio, muchas políticas públicas que nos permitan conciliar la vida personal, familiar, con la laboral. A propósito de políticas públicas, ¿cómo se ve el presupuesto que tiene que despacharse en este mes de noviembre? El 30 es el plazo fatal. Bueno, yo veo que hay bastante acuerdo y creo además que no nos olvidemos, este es el último presupuesto con que el gobierno del presidente Boric va a ejecutar su programa, ¿cierto? Lo que aún le queda, tanto en los temas sectoriales, los temas ministeriales, como en aquellos que hoy día han sido instalados por la ciudadanía como primordiales en materia de seguridad, por ejemplo. Y creo que hoy día hay bastante acuerdo respecto de los ministerios que deben recibir mayores asignaciones. Obviamente el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por supuesto el Ministerio de Salud, que creo que es de los segundos dolores que existen en nuestro país. En las regiones siempre pedimos mayores recursos, pero esta vez con un mayor control, porque evidentemente los recursos que llegaron, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a propósito del caso convenio, ya sabemos dónde terminaron, y lógicamente lo que también queremos es que podamos avanzar en reformas que aún no han tenido acuerdo, porque precisamente faltan recursos o en la discusión del proyecto se piden más recursos que los que vienen asignados.
Me refiero, por ejemplo, a la reforma previsional. Yo creo que ahí también es un punto importante en donde uno debería enfocar los recursos en esta discusión presupuestaria. Ahora estos 6.200 millones que recibe la región de Antofagasta, ¿cómo se reparten en las comunas? ¿Está claro cuáles van a ser los destinos de esos dineros ya o no? No basta, y eso yo siempre se lo digo a los alcaldes y al gobernador regional también, no basta con exigir mayores recursos, que es lo que siempre nos piden a nosotros. Peleen en el Congreso para que lleguen más plata. No, sino que hay que tener un buen gasto y hacer eficientes esos recursos y, por supuesto, además, gastarlos en lo que corresponde. Creo que cuando se devuelven platas de las regiones a Santiago, de vuelta al erario nacional, habla mal de la eficiencia de una autoridad. Cuando los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, no solamente no deberían devolverse esos recursos, Sergio, sino que deberían evidentemente ser una muestra de que para el presupuesto del año siguiente lleguen más recursos, si es que tú lo gastaste de buena manera. Mira, la región de Antofagasta, y yo lo digo no como antofagastina ni como senadora de Antofagasta, sino porque esto es real, es la que sostiene el país, le aporta al erario nacional y por lo tanto al PIB un porcentaje importante de los recursos totales. Allí está la gran actividad nacional minera, también tenemos puertos, tenemos industria y todavía tenemos, por ejemplo, la comuna Antofagasta como la que tiene mayores campamentos, asentamientos sin la capacidad, y ahí se requieren recursos, de un buen trabajo colaborativo entre bienes nacionales o el mismo, por ejemplo. O todavía tenemos carreteras hacia comunas que quedan aisladas. Las distancias en el norte son significativas, 200 kilómetros entre cada comuna o más, donde es un peligro transitar por esas comunas o hacia esas comunas. Me refiero, por ejemplo, a la ruta entre Antofagasta y Taltal o hacia Tocopilla. Es conocido también que en el norte las empresas llegan, postulan, se adjudican una obra y queda botada a mitad de camino y por lo tanto proyectos abandonados. Entonces, creo que falta bastante, pero creo que hay que ser justo con la región, que es la que más le aporta al presupuesto nacional. Ahora, aparte de estas preocupaciones, también hay una inquietud institucional que está latente. Y bueno, se ha hablado mucho de hacer una reforma profunda al sistema político, entre otros la situación de los notarios, del fortalecimiento del Ministerio Público, que ha tenido cuestionamientos bien severos, en fin. ¿Usted cree que se va a llegar a puerto con eso? Hay muchos intereses de por medio que a veces impiden agilizar el trámite a nivel parlamentario. A ver, cuando uno ocupa la palabra lobby, pareciera, ¿cierto?, algo tan, a esta altura, negativo, pero hay ley de lobby y eso está regulado, y por lo tanto la voy a ocupar. Vaya a entender cada uno lo que quiera, pero la voy a ocupar. Yo nunca había visto en un proyecto de ley, y he formado parte primero como diputada y ahora como senadora de comisiones como minería, energía, defensa, constitución, pero nunca había visto un lobby tan llamativo, por decirlo de alguna manera, como fue en la ley de notarios. Yo creo que allí hay un gremio que, y no quiero a lo mejor generalizar, porque por supuesto pueden haber mayores intereses, pero que requiere de una reforma profunda y creo que vamos en la línea con este proyecto de lo necesario para, por ejemplo, poder poner un límite a la edad de 75 años, porque también uno a veces ve notarios que o no están, ¿cierto? U otros llevan la notaría y hacen fe pública, toman garantías, ¿verdad? O con ministros de fe pública de los actos que se desarrollen allí. Entonces, bueno, entre otras modificaciones, pero sí creo que a propósito de la pregunta, vamos a sacar esa ley. Creo que viene de buena manera ese proyecto, además. Se dio a cabo una discusión profunda en la Comisión de Constitución de la que yo formo parte y, por supuesto, tanto en la Cámara como en el Senado. Y en el caso del Ministerio Público, qué duda cabe, que requiere de un fortalecimiento. Recién hace unos minutos atrás en la Comisión de Constitución votamos por unanimidad a favor en general el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial, que lo que busca es que dentro del Ministerio Público hay una fiscalía dedicada exclusivamente a la investigación, al conocimiento, ¿cierto? Y a la persecución penal del crimen organizado, de los delitos de alta connotación social y también de aquellos que se entiendan supraterritoriales, es decir, que salgan de las fronteras de una región y por lo tanto tengan cabida no en una fiscalía regional o incluso en un fiscal adjunto o especializado, sino que en una fiscalía supraterritorial que signifique, porque las personas deben decir, bueno, ¿y eso qué bueno va a traer, verdad? ¿O qué va a significar? Va a significar mayor eficiencia y por lo tanto celeridad en la investigación, especialidad en la investigación, porque enfrentar el crimen organizado, como cualquier fiscal, no es lo mismo que enfrentarlo cuando tú tienes mayores herramientas, conocimiento, formación y exigencias que se le van a pedir a este
fiscal que va a estar a cargo de la Fiscalía Supraterritorial. Y por supuesto, mayores recursos también vienen destinados para poder crear esta nueva oficina, dirección dentro del Ministerio Público. ¿Usted ve un déficit en esa materia en Sí, la por región de supuesto. Antofagasta? Sí, y en general en el Ministerio Público. O sea, en la región de Antofagasta y en el norte del país, porque hemos visto como el Tren de Aragua ha salido desde allá, el crimen organizado se toma puertos, frontera, los campamentos también lamentablemente, y terminamos con esto siendo investigado por el fiscal regional, o la Fiscalía Regional, mejor dicho, que investiga desde el hurto en la plaza de armas local hasta, insisto, el Tren de Aragua. Y por eso creo que es importante enfocarnos con especialidad para el conocimiento de estos delitos de alta connotación social y de esa manera poder también ponerle prioridad a la investigación, porque yo siempre he dicho, Sergio, si ya es complejo, grave, la comisión de un delito de alta connotación social, más grave es la impunidad de ese delito. Y por lo tanto que se instale en nuestro país que aquí cualquiera viene, hace y deshace y no pasa nada. Eso es gravísimo para la institucionalidad, para el orden y la seguridad de un país. ¿Falta cárcel en Antofagasta? ¿En la región? Sí, yo creo que, y también en todas, yo creo que en Calama tenemos una situación muy compleja y que viene hace bastante tiempo arrastrándose. ¿Sobrepoblación? No, tenemos la cárcel al frente de recintos de salud, recintos educacionales, la delegación ni más ni menos, o sea, a mitad de ciudad. Yo creo que eso es muy complejo, el tener una cárcel allí. Hace 2 años atrás se desmanteló, a propósito del crimen organizado, una banda que en la casa donde funcionaban, en el lugar donde funcionaban, tenía dinamita porque pretendían echar abajo un muro de la cárcel para que se pudieran fugar personas que formaban parte del Tren de Aragua. De eso estamos hablando. Entonces creo que es vital cumplirle a Calama con ese compromiso de sacar la cárcel de la ciudad y por supuesto también el poder tener recintos donde a mi juicio, ¿cierto?, no sea la excusa de no avanzar en condenas porque no tenemos a dónde dejar. Ya, pero en a el los presupuesto 2025 ¿hay algún ítem que nos dé luz sobre eso o no? Sí, hay un ítem que nos pueda dar luz sobre eso, al punto de que esto, para variar en todo caso, se concentró en Santiago, en si se construía o no una cárcel en la comuna de Santiago. Recuerdan que fue incluso tema Sí, claro. a propósito Muy de la polémico. elección, muy polémico, y a propósito de la elección municipal, de qué decía cada candidato. Hoy día ya tenemos alcalde electo, que me alegra muchísimo, porque es un gran amigo, Mario Desbordes, y vamos a ver entonces cómo se avanza. ¿Quiere cárcel ahí en Santiago? No, dentro de la comuna no. Yo creo Ya. que, como todos los países desarrollados, las cárceles tienen que estar fuera de las ciudades, en lugares periféricos, que no estén poblados, por supuesto, pero las cárceles, sobre todo de alta seguridad, como en su momento se discutió y hay un compromiso, espero que lo cumpla, de el entonces ministro de Justicia, hoy subsecretario de Interior, de poder tener cárceles de alta seguridad fuera de las ciudades. Tenemos un invitado que quiere plantearle una pregunta interrogante. No sé si es hombre o mujer, pero veamos de quién A se ver, trata. veamos. Hola Sergio, hola Paulina, tengan ustedes muy buenas noches. Paulina, hace poco te has reintegrado al trabajo legislativo en el Senado, después de estar mucho tiempo en una etapa de tu vida que quizás es la más importante de todas, que es la maternidad. ¿Cómo has enfrentado este proceso junto a Cristian por el nacimiento de tu hija? Creo que te sientes realizada por lo que uno te ve. Estás contenta y te sientes muy orgullosa de tu hija. Pero nos gustaría que nos contaras de tu interior cómo lo sientes tú de verdad al llegar a tu brazo y al cuidado una hija maravillosa como la que tienes. Ay, mi Rafa, querido. Otro nortino, de todo mi lomo. Sí, pues, claro. Sí, yo le tengo mucho cariño al Rafa y bueno, le agradezco la pregunta porque 1 o 2 meses antes él fue abuelo, estábamos los dos ahí pendientes, me escribía cómo va, yo estoy aquí a punto con mi hija de recibir a mi nieto, entonces, bueno, vivimos ese momento cada uno obviamente desde su rol, pero le agradezco la pregunta porque como muchas mujeres, Sergio, uno tiene que volver, duele dejar a tu hija en la casa tan pequeñita, a 5 meses y medio de vida, después además de haber estado cada minuto con ella, por lo que yo les contaba al principio de la entrevista, pero cómo lo haces con mucha preocupación, que no tengo ninguna duda, es la misma preocupación que tienen todas las mamás que tienen que trabajar y sacar a su hijo adelante. Nadie está ajena a esto, son distintos roles, por supuesto,
pero yo creo que lo he vivido primero con mucha alegría con la llegada de la Matilde, pero segundo además con esa angustia de tener que dejarla porque uno tiene que volver a sus responsabilidades, a su trabajo. Pero también la quiero incorporar. Mi mamá nos llevó, nosotros somos 3 hermanos, yo soy la mayor, siempre ella trabajó, ha trabajado, sigue trabajando, pero siempre nos llevó a todos lados, iba con nosotros. Y eso yo lo quiero seguir como ejemplo, por eso la traje el otro día. Bueno, le presenté a los tíos y a las tías algunas, pero la traje para que además conozca dónde trabaja su mamá, qué es lo que hace, qué hace su papá, qué han hecho, y me parece importante poder incorporarlo, porque además esta actividad en la política, Sergio, es muy familiar. Uno no enfrenta una campaña solo, uno la enfrenta con la familia. Y cuando pasan cosas buenas o malas, también la enfrenta obviamente con su familia. Por lo tanto, a ella ya le tocó llegar a una familia muy política, donde yo llevo ya muchos años dedicada, ¿cierto? O le he dedicado parte de mi vida a esto, y la quiero incorporar desde el día uno. Y la llevan el colgante ahí Sí. muy cerca del corazón. Sí. ¿Cuál es el origen del colgante? Esta me la regaló mi mamá, ella nació el 29 de abril, por lo tanto, el 10 de mayo, cuando celebramos el Día de la Mamá, me la regaló mi mamá para que la tuviera siempre conmigo. Ya, Y tiene su nombre grabado atrás ahí, Matilde. o sea, es una abuela chocha. Sí, muy esperada, mamá, la Matilde por todos lados. Así que bueno, obviamente nosotros vivimos en Antofagasta, mis papás, ¿cierto? Entonces yo la tuve que tener por todo lo complejo que fue en Santiago, y ella viajó de Antofagasta, se quedó los primeros meses, me ayudó, así que bueno, también tuve esa bonita posibilidad de contar con la ayuda de mi mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Eli se llama mi mamá. Y viajó mi papá también. ¿Sí? Así que para que después no me diga, ay, cómo yo también viajé. Saludamos a los Eli y papás Guillermo. de la senadora Paulina Núñez Urrutia, aquí en Profundidad de Campo. Vamos a hacer una pausa, senadora, para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Volvemos. Ya estamos de vuelta para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con la senadora Paulina Núñez Urrutia, Renovación Nacional. ¿Decimos la edad o no? Sí, me da lo mismo, 41 años. De profesión abogada. ¿Sabe que aquí tenía un dato bien interesante? Porque usted estudió Derecho en la Universidad Católica del Norte y se tituló con la Declaración de Intereses y de Patrimonio como instrumento para garantizar el principio de probidad administrativa. ¿Cómo anda la probidad en el sistema público? Esa en el fue mi sistema memoria. privado? Ah, sí, Esa pues. fue mi memoria de título. En ese tiempo estaba recién la ley de probidad. Había ¿Sí? sido despachada hace muy poco el Congreso, por lo tanto se está investigando bastante cómo iba a funcionar o qué venía, qué espacios venía a llenar, a complementar. A ver, primero yo creo que todo lo que diga relación con probidad, con transparencia, tiene que estar normado. O sea, no puede quedar entregado al sentido común o a la decisión de cada uno o a los estándares éticos o morales que pueda tener una persona u otra para poder ejercer cargos públicos, sobre todo, obviamente, en el sector público, ¿verdad? Porque también tiene que haber probidad y transparencia en el sector privado, pero bueno, allí no hay recursos públicos y cada compañía, digamos de esa forma, se preocupará, ¿cierto?, de sus estándares. En el caso público yo creo que es vital y creo que hemos tenido una profunda crisis de confianza, donde la corrupción no tiene color político, donde uno termina viendo que todavía tenemos en municipios situaciones súper complejas en materia de vivienda, de salud, de espacios públicos, de espacios abiertos. Bueno, hay más de 350 municipios en Chile y hay más de 600 y tantas acusaciones contra alcaldes, una cuestión impresionante. ¿Eh? Y por eso creo y confío, por eso voté a favor en lo que puede hacer la nueva Contralora General de la República, la primera mujer además a la cabeza de la Contraloría General de la República, respecto al mayor control en recursos públicos, que es labor de la Contraloría, en municipios y en gobiernos regionales. Pero efectivamente, hace ya varios años yo decidí hacer mi memoria en ese tema y creo que tuve olfato para poder decir aquí hay que poner ojo. Venía recién saliendo la ley y hoy día también en otros posgrados que he hecho me estoy abocando precisamente a cómo evitar que la corrupción se cuele por algún espacio en los sectores públicos. Y creo que lo principal, Sergio, son las personas. O sea, ¿Cómo se enteró usted del caso Convenio, por ejemplo, que provocó el escándalo que conocemos todos, digamos? Y que surgió desde Antofagasta. Claro. ¿Cómo se enteró usted? Bueno, igual como muchos de nosotros fue el Timeline, un diario local, digital,
que terminó investigando este tema hasta que ya tuvo las pruebas necesarias para publicarlo y quiero valorar allí lo que hace la prensa, porque también vimos en el tema del caso Monsalve lo que hizo la segunda y otros medios más, pero esta vez fue la prensa la que terminó descubriendo aquello y una vez que las cosas ya son públicas, bueno, empiezan a actuar los órganos competentes, pero me enteré así del tema Tailandia. Y en ese caso, Sergio, fue muy doloroso porque muchos de los recursos que habían terminado en estas fundaciones eran precisamente para poder mejorar en parte la calidad de vida de personas que viven en situaciones muy precarias, ni más ni menos cierto que en campamentos donde, por ejemplo, uno de los contratos era poder abastecer a campamentos de estanques de agua, porque evidentemente no hay agua potable, y resulta que eran estanques que después se mostraron por reportajes que hicieron canales de televisión que terminaron derretidos por el sol, unas cuestiones chicas que no servían para nada, o sea, además de la corrupción, que ya es lo más grave, evidentemente, el aprovechamiento con recursos públicos de las personas que menos tienen al momento de designar estos recursos a fundaciones que también hay que decirlo, terminaron luego de todo esto pagando justo por pecadores, porque hoy día fundaciones que tienen obviamente su reconocimiento, llevan años trabajando, me refiero a fundaciones, a grandes fundaciones. La inmensa mayoría son inmensa mayoría se ve la piega, pero después nadie quería entregarle recursos, digo nadie desde los gobiernos regionales, las municipalidades o los privados, ¿cierto?, que aportan a fundaciones porque terminaron con un tema allí cuestionado. Ahora, aparte de este caso de convenio, después tuvimos otro capítulo que todavía está en desarrollo y que es en relación con el caso Hermosilla o caso Audio que se le conoce. Y ahí hay maniobras de todo tipo, según lo que se ha revelado, en el sentido de corromper a algunos funcionarios públicos, de pagar coima, al mismo tiempo de maquinar nombramientos incluso en el Poder Judicial. ¿De qué manera le impactó eso a usted? Mira, impacta, Sergio, porque estás hablando de personas que al final del día, insisto, se cuelan en espacios para poder no solamente corromper las instituciones, sino que aprovecharse de las relaciones o sí, que puedan tener, ¿cierto?, con determinadas autoridades. Si uno evidentemente puede conocer a senadores, a diputados, a jueces, a abogados o lo que sea, pero lo que no puede hacer es valerse de esa amistad para poder sacar un provecho, ya sea económico o directamente amenazar a otros con tal de que salga, por ejemplo, un determinado contrato con alguna institución del Estado. Yo quiero repetir esa frase que dije recién, yo creo que la corrupción evidentemente no tiene colores políticos. Casos hemos conocido sin fin de acá y de allá, por decirlo de alguna forma, y creo que lo mínimo que espera la ciudadanía, porque esto revienta obviamente a las personas, es que exista una sanción y que esa sanción sea cárcel, que las personas terminen pagando con su libertad cuando son capaces de atentar, porque para mí es un atentado, atentar contra las institucionalidades y el funcionamiento de estas. Personas en específico, voy a decirlo de esta manera, que metan la mano, lamentablemente van a haber siempre y siempre han existido. Lo que no puede ocurrir es que uno no sea capaz de hacerle frente a aquello y sancionarla como corresponde, que es con cárcel, por muy poderoso o por muy poderosa que resulte la persona que está involucrada en el tema. Ahora, bueno, han aparecido personajes de todo tipo. Hay una ministra de la Corte Suprema que fue destituida del cargo por sus pares. En fin, hubo una acusación constitucional también que se tramitó donde ustedes fueron jurados. Se han mencionado otros nombres, el caso de Andrés Chadwick, por ejemplo, que fue ministro del presidente Sebastián Piñera en relación con Hermosilla, pero él niega cualquier relación que tenga que ver con casos de corrupción, pero queda la interrogante en la opinión pública de cuál es la verdad de fondo, ¿no? Y por eso es tan importante que se investigue, lo primero, y que se sancione. Voy un poquito a lo que decía a propósito del crimen organizado y la creación de esta Fiscalía Supraterritorial. Así como es grave la comisión de un delito, a mi juicio es más grave aún que quede impune. Y por lo tanto, esa famosa frase, pero que yo sé que a esta altura las personas no la creen, ¿verdad? Del caiga quien caiga, se tiene que hacer carne y tiene que ocurrir. Y por eso también creo que es tan importante, una cosa es investigar a personas que están fuera de los cargos y otra cosa es mantener en cargos a personas que están cuestionadas. Eso también, Sergio, me parece gravísimo, porque esto va más allá de una persona particular, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con el ex subsecretario Monsalve. O sea, era evidente... ¿Usted fue colega de él en la Cámara de Diputados? Sí, fui colega de la Cámara de Diputados. ¿Y qué impresión le dejó en ese momento antes que se conozca, digamos, esta acusación de ahora? Digamos? Sergio, si eso a veces es lo que más golpea a la ciudadanía, porque
objetivamente era de las personas que dentro del gabinete uno lo veía como una persona seria, responsable, un poco hasta medio quitado de bulla, sin muchas aspiraciones y enfocado en haciendo su trabajo en materia de seguridad. Y nos encontramos con que si se comprueban los hechos que están siendo investigados, que son de violación, como consecuencia o como conclusión vamos a terminar diciendo, estuvimos durante mucho tiempo con una persona que está encargada del orden de la seguridad y resultó ser un violador. O sea, es muy fuerte para la ciudadanía saber de una situación así y luego todo lo que ya hemos conocido como la utilización de un helicóptero para trasladarse, ¿cierto? Y avisarle a su familia la situación, o el poder haber, que ya le costó el cargo a la jefa de la PDI de inteligencia, No. haberla llamado para que, obviamente con un privilegio, porque no corresponde, somos todos igual ante la ley, pero ocurrió poder tener acceso a las cámaras del hotel, o lo que está pasando, Sergio, con la ministra Carolina Toá. Si la ministra Carolina Toá no se trata que uno le caiga bien o le caiga mal, o que directamente uno crea que con esto se le puede acabar su aspiración presidencial si es que en realidad existiera. No, es simplemente que mantenerle en el cargo daña al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, porque es una ¿Debería persona que hoy salir día del está gabinete cuestionada. del presidente Boric? Debería salir de todas maneras. Yo creo que lamentablemente hay un defecto que le hemos conocido al presidente, lo digo con mucho respeto, pero bueno, tampoco creo que le esté faltando respeto, que es la porfía, ¿no? Es porfiado. Yo siento que a veces no toma decisiones como para que no le doblen la mano, no sé cómo decirlo a esta altura, cuando en realidad él tiene una oportunidad de producir un cambio en el equipo. Y se ha dado en todos los gobiernos, ¿no? Cuando a ti te queda un año y 4 meses de gobierno, tú ya sabes quién dio el ancho o no lo dio, ya sabes quién está cuestionado y que, no es, y que es mejor que esté fuera y resuelva sus temas a que termine cuestionado el ministerio propiamente tal, o directamente crees que para este tiempo podría ser bueno otra persona en un cargo determinado. O sea, creo que tiene una oportunidad de renovar su equipo y no continuar con los mismos. Ahora, usted, desde la Cámara de Diputados y ahora del Senado, ha visto a varios presidentes que, bueno, tienen un poder que es muy importante. Este es un régimen presidencialista, a pesar Sí, de que se han bajado algunas atribuciones que tenía el jefe de Estado, pero igual sigue siendo muy potente. sí. Que hay cierta, yo diría, obcecación de los gobernantes en función de sus atribuciones, o Sí. piensa que es natural que ocurra, cualquiera sea el color político. Sí, no, a ver, por eso yo digo, los presidentes todos han producido cambios de gabinete durante sus administraciones y más aún, y es cosa de revisarlo, cuando te queda un año de gobierno. Tú tienes la posibilidad, me acuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió en el primer gobierno del presidente Piñera, que asumió el gobierno con muchos tecnócratas, por qué no decirlo, y le faltaba un año de gobierno y sacó incluso, que también fue bien cuestionado, pero al final son prácticas que los presidentes decían, a varios senadores y los llevó políticos, ¿cierto? Y los llevó al gabinete. En ese Esa fue la momento, entrega de pendrive, ¿o no? Que estaban colgando al cuello, no, ¿se eso fue acuerdan? cuando asumió. Cuando asumió. Cuando asumió le entregó a todo, pero no, ahí fue un cambio más rápido, digamos, porque era la urgencia de tener a personas políticas dentro de un gabinete político, ¿cierto? Me acuerdo que ahí entró Andrés Alamán, Evelyn Matei, Andrés Chadwick, bueno, varios más, pero que lo sacó, insisto, el Congreso para allá. Lo pongo como ejemplo porque, insisto, creo que el presidente Boric tiene todavía una posibilidad y una oportunidad, yo lo veo como algo positivo, que produzca un cambio en gabinete, porque lo contrario es súper complejo, Sergio, es muy complejo hablar con la ministra Carolina Toá de la Fiscalía Supraterritorial, del fortalecimiento del Ministerio Público, de los estados de excepción que cada cierto tiempo hay que renovarlos acá en el Congreso, cuando tú sabes que en cualquier momento la Fiscalía la llama a declarar. Ese es un punto importante, ¿ah? Bueno, pero tenemos otros desafíos, pues. Tenemos elección, segunda vuelta, gobernadores. Sí. Le voy a hacer una pregunta para que usted me responda por quién va a votar ahí en Antofagasta, porque hay dos candidatos, Ricardo Díaz, independiente, y Marcela Hernando, del Partido Radical. ¿A quién le va a marcar preferencia? Bueno, primero yo creo que nos farreamos la posibilidad de tener un buen gobernador, que era Carlos Cantero. Y creo también que Carlos fue senador de la República, exactamente, y claro. diputado y alcalde, y con una Sí, tremenda trayectoria, y creo que hubiese sido un tremendo gobernador para Antofagasta, pero son las personas las que deciden, y también creo que allí fue muy perjudicial lo que hizo Republicano. Pero también siento que hoy día las personas, y espero sinceramente se den cuenta con miras al próximo año, de que votar por Republicano, parte de nuestro electorado, es perder el voto, y lo único que hace es dejarnos en una posición imposible, y quiero responder la pregunta de esa manera, imposible, que es votar por lo malo o lo menos malo. Yo no me encuentro, sinceramente, hoy día con la convicción
de votar por el actual gobernador o por la actual ministra, diputada, alcaldesa, en fin, porque al final del día no creo que sean los nombres correctos para dirigir los destinos de mi región. O sea, tendríamos un no gobernador o no Voy a gobernadora. ir a votar, por supuesto, que voy a ir a votar, además el voto obligatorio, así que partamos por casa dando el ejemplo, pero bueno, cuando uno vota puede votar por uno, por otro, anular o votar en blanco. Oye, a todo esto, bueno, hace poco se conmemoró, se celebró, se recordó lo que usted quiera, el estallido social. Y el estallido social, lo que quedó, digamos, en la impronta colectiva, es todos los incidentes, las quemas de iglesia, del metro y todo eso, pero también queda la deuda que se planteó en algún momento, por ejemplo, una nueva constitución para Chile, por ejemplo, un sistema de pensiones, por ejemplo, mejoramiento de la salud y la educación, y esas deudas, ¿cuándo se pagan y cuáles son las trabas para alcanzar saldar esa deuda que corresponde a la ciudadanía, ¿no? Sí, y hay que pagarla. Yo creo que efectivamente, y ahí han salido, porque el tiempo ha pasado, un montón de encuestas, estudios, donde hoy día las personas mayoritariamente saben que fue una cuestión perjudicial para Chile, que nada cambió, que al revés se produjeron más perjuicios, ¿cierto?, que beneficio o justicia para los chilenos y chilenas, pero también yo en eso quiero ser súper sincera porque siempre estuve, por decirlo de alguna manera, de ese lado de la mesa, en el sentido de que hay demandas sociales que son reales, que son urgentes, que no tienen respuestas todavía. Lo comentábamos al inicio de nuestra conversación, pensiones, por ejemplo, o lo que ocurre en salud. Yo creo, Sergio, que si en salud no nos ponemos serios y no nos preocupamos de sacar, por qué no decirlo, una reforma transversal en materia de salud, vamos a dar paso a un nuevo estallido. No estoy diciendo con esto que se vuelvan a quemar las iglesias, ¿cierto?, o que personas literalmente pierdan su vida o pierdan sus ojos. Estoy diciendo que va a haber un nuevo malestar social que se va a traducir en exigir una respuesta en materia de salud, porque hoy día todavía el que tiene plata sobrevive o se cura y el que no se muere esperando en una lista de espera. Entonces creo que allí tenemos un pequeño foco donde hay que poner la atención, y creo que muchas veces uno habla de otras grandes reformas, pero no de aquello que le pega directamente a las personas, como es el tener salud, ¿cierto? El tener buena salud o acceder a buena salud. Así que yo sí creo que hoy día efectivamente ¿cómo decirlo? Pero los medios fueron los errados, pero no el fin último, que era poder responder a estas demandas sociales históricas que aún no tienen respuesta. ¿Qué se hace? Primero, se retoma el diálogo, que costó bastante después de los 2 procesos constitucionales que tuvimos. Y ahí yo agradezco que al menos en esta última elección uno ve que el péndulo volvió al centro, ¿no? Que personas que fueron electas alcaldes o alcaldesas sepamos quiénes son, de dónde vienen y a qué responden. Recién nombrábamos a Mario Desbordes en Santiago, pero también me atrevo a nombrar, por ejemplo, a Rodrigo Wenray en Puerto Montt, o a Daniela en La Serena, o a Sacha Rasmussen en Antofagasta, por ejemplo. O sea, son personas que uno ve que siempre en su carrera política han mostrado capacidad de diálogo, de trabajar transversalmente, de poner sus territorios por delante, y eso yo lo valoro y por eso lo quiero destacar también. Creo que de a poquito uno va retomando el diálogo, la cordura, la sensatez y el entender que podemos pensar distinto, pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Yo lo voy a invitar ahora a que juguemos un poco. Ya. Una especie de ping-pong. Yo le digo un concepto, una idea, y usted me responde con otra idea, con otro pensamiento, si desea, o si tiene alguna crítica, en fin, lo que usted quiera. En Mejillones yo tuve un amor. Megapuerto de Mejillones. Uy, un proyecto urgente que lamentablemente, precisamente por faltas de acuerdo, a mi juicio no ha rendido lo que uno espera. Inteligencia artificial. Un aporte, pero controlada. España. Hay que mirar con atención porque todo lo que pasa en España pasa en Chile años después. Rodolfo Algo a Carter. mirar. Un candidato presidencial. Venezuela. Una dictadura. Crecimiento económico. Vital para poder tener crecimiento social. Resguardo fronterizo. Una tarea pendiente. Todavía tenemos fronteras muy, muy vulnerables. Servicios locales de educación. Hoy una mala decisión. Principal rival de Evelyn Matei en las presidenciales. ¿Kast o Bachelet?
Yo creo que Kast, pero ¿por qué? Porque nos resta votos. Si él no está disponible a ir a una primaria, yo creo que nosotros deberíamos ir a una primaria con todos adentro, con social cristiano, con republicano, con la gente de Chile Vamos, y llegar con un candidato único. Y lo de Bachelet, yo creo que no me preocupa la figura de Bachelet en una nueva candidatura presidencial. Un deseo para cerrar el año 2024. Que seamos capaces de ponernos de acuerdo, ¿por qué no? A veces los buenos acuerdos surgen después de mucha conversación, pero al final del camino, o hay una luz, ¿cierto? Al final del puente. Yo espero que este año lo cerremos con un acuerdo en pensiones. Bueno, y el minuto de confianza, pues tiene ahora 60 segundos para expresar una idea, una crítica, en fin, No, una propuesta. algo en lo que nos vamos a ir a trabajar ahora. Nosotros tenemos hoy día una ley de conciliación que pretende conciliar la vida personal, familiar y laboral, pero cubre a todas las trabajadoras y trabajadoras del sector privado y, por supuesto, el sector público que tengan contrato de trabajo. Por lo tanto, faltan las trabajadoras y trabajadores del sector público. Yo espero que en este presupuesto 2025 el gobierno cumpla su palabra y su compromiso que hizo el año pasado, de que el próximo año, porque no hay plazo que no se cumpla, puedan ser incorporadas, y de esa manera no hagamos distingo entre madres trabajadoras si trabajan en el sector público o en el sector privado. Senadora Paulina Núñez, se nos pasó volando el tiempo. Sí. Muchas gracias. Dele muchos cariños a Matilde. Gracias. Esperamos tenerla algún día, a lo mejor de alcaldesa de alguna comuna de la región de Antofagasta. Que haga lo que quiera, la vamos a apoyar en lo que quiera. ¿Sí? Todavía falta mucho, pero sí. Bueno, si le gusta esto, fantástico. Y si le gusta cualquier otra actividad, la vamos a apoyar. No crea, el tiempo pasa volando, no se da ni cuenta. Ya tiene 6 meses, no puedo creerlo. Muchas gracias, senadora. Gracias, muchas gracias. Y a usted también, gracias por la gentileza de seguir estas conversaciones en el canal del Senado, Profundidad de Campos, siempre con usted en la información, y le decimos, bueno, carpe diem, será hasta la vista.